Error y aciertos, una relación compleja en el campo de la enseñanza. Integrantes: Andrea Almanza, Daisy Fandiño, Jenny Murcia, Alfredo Rocha y Miguel Vázquez. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales nació en Coahuila, México, el 17 de enero en el año 1949. Desde muy joven, este autor se interesó por el reconocimiento y por la educación, aunque su primera inclinación vocacional fue hacia la rama de la psicología. Sin embargo, luego descubrió que la pedagogía era realmente lo que lo apasionaba. Llevó a cabo sus primeros estudios en la Institución Normal Superior, ubicada en su ciudad natal, donde se graduó como profesor. Posteriormente comenzó a impartir clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces se ha dedicado a publicar sus trabajos y a nutrir su currículo como académico. El error, una puerta para el aprendizaje. ¿Alguna vez has estado en una ponencia y no has hecho una pregunta por temor a que la consideren una obviedad o una tontería? ¿Alguna vez has preguntado en el aula y todos se han quedado en silencio? ¿Algún alumno o alumna ha contestado erróneamente una pregunta y se le ha ridiculizado? Estas acciones, ese temor a ser juzgados o a hacerlo mal, es algo que debes evitar en el aula para poder generar un aprendizaje significativo para todos. Esto es un claro ejemplo de lo que nos quiere decir el autor. Un profesor solo tiene dos posibilidades de realizar experimentos pedagógicos a lo largo de su tarea docente. Este es un trabajo detallado, minucioso, en el cual el profesor puede analizar los pormenores del proceso de aprendizaje de cada estudiante para determinar dónde se hallan los obstáculos, las dificultades y a partir de esta determinación construir estrategias puntuales para su implementación en el ámbito didáctico. Dentro de este capítulo se habla también de la cultura social, de la cultura pragmática y las formas culturales locales frente al error y sus implicaciones en la tarea educativa. Para esto es importante mencionar que se va a hablar acerca del papel del error en el proceso de aprendizaje. Bueno, aquí principalmente se va a contar cómo las culturas concebían el error y qué formas de castigo se utilizaba cuando pues este se cometía. Bueno, en un primer acercamiento pues vamos a hablar de la cultura oriental, quizás una de las más exigentes que cualquier otra, ya que para ellos el error se significaba deshonor y esta pues era demandada con un castigo severo, el cual era la muerte. Bueno, es importante mencionar que fue en Japón pues donde se tuvo como conocimiento de los primeros suicidios de jóvenes estudiantes, pues precisamente por el mismo en la educación. También nos hablan acerca de una estadística que se realizó en el año 2006, cuando 81 estudiantes de edades entre los 12 y 17 años se suicidaron a causa de las presiones escolares, y también se habla como de las exigencias y presiones que había tanto de docentes como de padres de familia por procurar que sus hijos obtuvieran buenas calificaciones y pues que en definitiva causaban ellos estrés y optaban por la decisión de quitarse la vida. Por otra parte, se habla del eficientismo contemporáneo, en el que se considera que el error debe desaparecer. Y bueno, esto tiene origen pues en el pragmatismo estadounidense, pero en particular cuando se da inicio a la fase tecnocrático-eficientista de la mundialización. Allí se habla de que el papel educativo pues tiene que trabajarse de tres formas y pues inculcar en los estudiantes esto, que son la competencia, la eficiencia y la eficacia. Cuando se habla de competir, pues va a permitir a los estudiantes como mejorar de forma individual y que demuestren como sus ganas de sobresalir frente a las personas que lo rodean. También se habla de la eficiencia, que permite pues lograr determinadas metas
impulsándolos a ser mejores, y de la eficacia en cuanto al cumplimiento de tiempos en menos tiempo o por lo menos en el tiempo programado, para así de esta forma alcanzar las metas que se establecen o que se programan de forma individual los estudiantes. La metodología científica es la cual puede dar razones estadísticas de variables educativas construidas sobre elementos reales o sobre delimitaciones. Esto ha constituido pues no solo el origen de la investigación educativa de corte cuantitativo, sino también la base de la teoría de la medición. Este concepto de progreso impulsa y reconoce el éxito. Muestra como un modelo social sobre todo aquellos sujetos que iniciaron en condiciones adversas y casi sin ningún desacierto. Lograron sobresalir a sujetos a quienes es importante reconocer e imitar. Un inmigrante socialmente exitoso es el ejemplo más objetivo de que todos aquellos que saben aprovechar las condiciones que ofrece la sociedad pueden sobresalir. El error en el marco de las tareas didácticas, el tránsito de un papel pedagógico a la conformación de mecanismos de negación y ocultamiento. Desde esta perspectiva se presentan dos problemas cuando se hace un acercamiento a la dimensión didáctica del error. El primero se refiere al papel que puede tener en los procesos de aprendizaje en curso en el contexto mundial actual. Es caracterizado por una serie de políticas de reformas educativas basadas en la eficiencia y en la obtención y ostentación de resultados. El segundo problema parte que es, digamos, de un producto de la pérdida del sentido educativo del error, y que en un momento en el que en los sistemas de educación desoyen y abandonan las reflexiones que, digamos, emana la pedagogía comparada para dar paso a la instauración de las comparaciones. Bueno, entonces se puede decir que las reformas educativas a nivel mundial llevan el sello de la eficiencia que fue promovido a finales de la década del 70 y principios de la década del 80 por el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Pues este modelo, digámoslo así, proporcionó como las pautas para impulsar la teoría del capital humano como modelo del paradigma educativo, sobre el cual se podrían construir las bases de un nuevo proyecto educativo que respondiera a las exigencias del libre mercado. Hablemos ahora sobre los docentes frente a los errores en la enseñanza y la imposibilidad de equivocarse. Bueno, es natural que en el contexto educativo un docente esté expuesto a caer en el error en su currículo o en la didáctica que maneja, o bueno, todo eso que se relaciona con su forma de enseñar y llevar a cabo una clase, ¿no? Y pues en la capacitación de docentes cada vez se ven nuevas estrategias aplicables con el fin de que cada vez el maestro no se vea tan propenso a caer en esos errores. Todo eso en pro de que ofrezca una educación de calidad. Remontémonos en la década de los 90. Aquí se empezaba a observar una teoría donde se quería lanzar un programa de incentivos económicos llamado Incentivos al Desempeño Docente, donde se le entregaba al docente incentivos según su desempeño y según su dedicación a la atención a los problemas de la educación. Pues si bien en México y Costa Rica se vieron buenos resultados, pues esto según el BID y otros organismos que apoyaban el programa de incentivos. Algunos estudios hechos a principios del siglo XXI afirmaban todo lo contrario, y que no se evidenciaba una mejora real en el desempeño del docente con estos incentivos, según las estadísticas. Pues por otro lado se sabe que aunque los resultados del programa más que para mejorar la docencia y contrarrestar los errores educativos, lo que generó fue favorecer la inherencia de los docentes para esconder entre comillas los errores, pues también hizo que los mismos aprendieran de sus errores, que reflexionaran acerca de lo que se hizo mal y pues todo eso, ¿no? Y que los conocedores de la didáctica afirman siempre que no existe una clase perfecta, que en toda actividad docente hay un margen de error, aunque los textos en este ámbito no lo reconozcan. Lo que sí hay que reconocer
de estos errores es qué es lo que hace falta y con base a eso saber construir y adaptar. O sea, saber reflexionar sobre cómo articular las propuestas teóricas con la realidad del aula de clase.